Buenos días a todos y todas. Bienvenidos al ciclo de seminarios que sabemos sobre el cambio climático en México. En esta ocasión tenemos el módulo 27 que se titula Investigación sobre Cambio Climático en la UNAM, del Instituto de Física y Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada. La ponencia se titula Cambio Climático, efectos en los huracanes y cobertura nubosa, por el doctor Gerardo García Naumis del Instituto de Física de la UNAM. Me voy a permitir leer su semblanza. Gerardo García Naumis estudió física en la Universidad Nacional Autónoma de México y obtuvo su maestría y doctorado en la misma institución. En 1998 realizó un postdoctorado en la Universidad de París con el prof. Richard Kerner. Gerardo García Naumis trabaja en el Departamento de Sistemas Complejos del Instituto de Física de la UNAM en la Ciudad de México. Es autor de 164 artículos científicos y 14 capítulos de libro sobre diversos temas como física del estado sólido, ciencias de materiales, sistemas complejos, mecánica estadística, sistemas cuánticos y biología. Ha sido profesor invitado en los Estados Unidos, Francia, España, Inglaterra, Portugal y Brasil. Es editor asociado de la revista Frontiers in Materials, editada por el grupo Natures y miembro del consejo editorial de la revista Journal of Non-Crystalline Solids. Ha ganado los premios Jóvenes Investigadores en Ciencias Exactas por la UNAM, Premio Ciudad Capital Eberto Castillo por el Gobierno de la Ciudad de México para jóvenes científicos, Premio Jorge Lomtis de la Academia Mexicana de Ciencias por sus contribuciones en sistemas complejos y ciencia no lineal, Premio Marcos Moschinsky por contribuciones destacadas en física teórica, Premio Quo Discovery Channel, y fue designado profesor distinguido en la Universidad Iberoamericana. Fue considerado por Times México en 2005 como uno de los 100 jóvenes líderes en México. Sus estudiantes han ganado 3 veces el premio Weizmann, otorgado por la Academia Mexicana de Ciencias a la mejor tesis doctoral en México en ciencias exactas. Es un honor tenerlo con nosotros, doctor. Adelante, por favor. Pues muchas gracias por la presentación. Entonces hoy vamos a hablar de dos aspectos de los efectos del cambio climático, y la idea es dar a conocer qué es lo que hemos estado trabajando en el Instituto de Física, que es un problema importante, si los huracanes están siendo más, digamos, su poder destructivo está aumentando o no, y también el efecto de las nubes en el calentamiento global, que como vamos a ver es uno de los temas más polémicos y difíciles de abordar. Entonces, primero voy a empezar con una introducción muy sencilla para que, como sé que hay público de muy diversas formaciones, quiero dar una introducción general para que más o menos tengan claro de, de las ideas básicas, y ya vamos a particularizar, hablar sobre huracanes y cambio climático y por qué se piensa que el cambio climático tiene un efecto importante en los huracanes. También vamos a hablar de la nubosidad y después vamos a dar las conclusiones. Entonces, esto seguramente ya todo el mundo lo sabe, que este, la emisión de gases como el CO2 por la combustión de combustibles fósiles o el metano que se produce, por ejemplo, en la ganadería, están amplificando lo que se le conoce como el efecto invernadero. El efecto invernadero es lo que sucede cuando uno deja, por ejemplo, un coche estacionado bajo el sol. El sol eh, produce radiación electromagnética que la vemos en forma de luz visible, pero también hay, digamos, radiación que no vemos con los ojos, que no podemos ver, que está en el ultravioleta, que es la que nos quema cuando nos ponemos a tomar el sol, o el infrarrojo. Pero esa radiación puede atravesar esta cobertura de gases y calienta la Tierra. Ahora, cuando la Tierra se calienta, vuelve a remitir
esta radiación, pero ya no lo hace con esa parte de ultravioleta, sino que es radiación que está en lo que se le conoce como infrarrojo, y esa radiación infrarroja ya no puede atravesar esta capa de gases invernadero, y entonces se produce un efecto de que el calor se queda atrapado. ¿Y por qué digo que esto es igual que sucede con un coche que se deja bajo el sol? Bueno, pues piensen que este es el vidrio de los coches, entonces el sol calienta el interior del coche, se remite esa radiación y se queda atrapada dentro del coche. Por eso se siente tan caliente eh, cuando entramos al automóvil. Entonces, en la Tierra existe un efecto invernadero natural, que de hecho la temperatura de la Tierra sería unos 10 grados más baja si no fuera por este efecto natural, pero este efecto se está amplificando por la emisión de gases, ¿no? Es lo que se le llama un efecto antropogénico. Digamos, en Venus, este efecto es extremo y la temperatura en Venus es de alrededor de 400 grados centígrados, lo cual lo hace inhabitable. De hecho, es un infierno, muy difícil mandar sondas a Venus por estas condiciones meteorológicas extremas, a pesar de que digamos, sería un planeta gemelo al de la Tierra. Y desde luego ya han oído mucho esto de que pues la NASA, por ejemplo, calcula que habrá millones de refugiados debido a estos efectos, ciudades inundadas, afectaciones dramáticas a la civilización, inclusive, desde luego, no solo son cuestiones de cuestiones de inundaciones, sino también una baja global en la productividad, en la agricultura. En el caso de México, como ven, es de los casos más extremos, que se calcula más o menos que va a bajar un 35% la productividad de las tierras, ¿no? Y además los efectos climáticos extremos pues llevan a sequías, inundaciones, y esto conlleva a que los alimentos estén subiendo de manera constante. Y desde luego hay debates políticos porque, bueno, pues hay gente como el presidente Donald Trump, el expresidente de Estados Unidos, que niega el calentamiento global, ¿no? Y tenemos enfrentamientos entre Greta, fue muy sonado los enfrentamientos que hubo entre Greta y Donald Trump. Porque obviamente digamos, hay una postura política que lo niega, y esa postura política que lo niega se basa en que hay incertidumbres en el debate científico, que vamos a tocar un poquito ese tema, ¿no? ¿Y por qué el debate científico es difícil? Porque, bueno, esto es lo que se le conoce como un sistema complejo. Tenemos el Sol, que de por sí el Sol tiene fluctuaciones, tiene ciclos solares, cada cierto número de años, pues la producción de energía del Sol baja, sube, etcétera. Luego tenemos que la Tierra, pues tenemos un sistema que es la atmósfera, tenemos el océano que está acoplado con la atmósfera, tenemos el ciclo hidrológico, el ciclo geotérmico, tenemos volcanes, tenemos lluvias, es decir, tenemos muchos elementos que están contribuyendo al clima en la Tierra. Y eso es lo que se le llama un sistema complejo, donde tenemos a muy diferentes escalas. Y para poder simular eso se requiere grandes computadoras y modelos bastante complejos. Es decir, de hecho, las supercomputadoras, digamos, campeonas en el mundo por potencia de cómputo, desgraciadamente el número uno es el para el diseño de armas nucleares. En el número dos está el de pronósticos meteorológicos, que es digamos, lo que va a suceder en unos pocos días. Por ejemplo, para la predicción de las trayectorias de los huracanes son muy importantes. Aquí tenemos una trayectoria de un huracán real. Cuando se genera, aquí tenemos las predicciones de los modelos. Lo que se hace en la actualidad, no se corre un solo modelo, sino que se corren muchos modelos en paralelo y se suman todos estos modelos y se saca la trayectoria más probable. Entonces aquí se ve cómo las simulaciones concuerdan más o menos. Sin embargo, se dan cuenta que esto pues es la incertidumbre en varios días pues es de cientos de kilómetros, ¿no? Todavía. Y esto es porque las ecuaciones que describen, por ejemplo, a los fluidos, en este caso a las masas de aire y a los océanos, están descritas por ecuaciones que son lo que se le llama altamente no lineales, que esto, de hecho, la no linealidad en física se desarrolla de manera notable a finales del siglo XX, debido justamente, ya se había notado en los estudios de fluidos, en particular Lorentz en 1960, estudiando un problema muy sencillo de fluidos, se da cuenta que descubre lo que se le llama la influencia de las condiciones iniciales, que es decir, que
unas pequeñas incertidumbres en las condiciones iniciales a largo plazo tiene unos efectos muy grandes, y esto se conoce como el efecto mariposa, donde dice él que, bueno, que una pequeña mariposa aleteando, no sé, en la Ciudad de México, eventualmente puede generar un huracán en el Océano Atlántico, ¿no? Entonces, no solo es un problema de cómputo, sino también es un problema inherente a las ecuaciones de la física. Pero, sin embargo, los físicos, especialmente los de sistemas complejos, han logrado, digamos, eh, darle un enfoque basado en lo que se le llama los fenómenos emergentes. Los fenómenos emergentes es que cuando uno tiene muchos sistemas que están interactuando en sí, empiezan a aparecer, uno puede de alguna manera olvidar algunos detalles y promediarlos y llegar a ciertos modelos que toman en cuenta lo más importante. Y ese es el punto de vista de los sistemas complejos, porque hay otra manera, digamos, que se usa, que es hacer una simulación de computadora donde ponemos todo lo que creemos que importa y a ver qué nos sale. Pero en la práctica es muy difícil sacar resultados. De hecho, el Premio Nobel de Física 2021 justamente se otorga a Hasselmann. Es un premio que tiene por haber hecho un modelo basado en sistemas complejos, que es una ecuación muy simple que se le llama una ecuación estocástica, donde de alguna manera puede tomar en cuenta eh, los efectos más importantes, como son la temperatura de la superficie del océano, etcétera, de los flujos de calor en la atmósfera. Y con ese modelo se puede predecir bastante bien la temperatura. Aquí tenemos la temperatura en la Tierra en función bueno, el cambio de temperatura en función del año. Lo que vemos es que esta es las observaciones, esta curva negra, y aquí tenemos el cálculo utilizando el modelo del Premio Nobel de Física 2021, y aquí vemos que le pega bastante bien, pero este modelo, esta línea roja, es cuando al modelo se le pone el efecto de los gases invernaderos, en particular del dióxido de carbono, porque si no se hiciera, lo que se ve es que la predicción es que la temperatura estaría más o menos estable. Aquí se da una cuestión interesante, hay que meterle al modelo por una cuestión importante son las erupciones volcánicas. Las erupciones volcánicas, al generar una cobertura importante de cenizas, pues disminuye la temperatura global, como se ve aquí muy claramente. Pero eso se puede poner en las ecuaciones y se hace, ¿no? Y bueno, y esto es un mapa de cómo ha ido subiendo la temperatura los últimos 50 años. Y si han sentido calor en estos últimos meses, no es casualidad. De hecho, lo que vemos aquí es que en Estados Unidos en los últimos años se han estado batiendo todos los récords desde que se tiene registros, desde 1850. De hecho, el mes de mayo y de abril en México han sido el registro de las temperaturas más cálidas, ¿no? Desde que se hizo el observatorio de Tacubaya, que es el que registra. Y aquí les pongo unas declaraciones bastante dramáticas que hizo el 6 de junio. Preparando esta plática me puse a buscar del, déjenme cerrar esto, bueno, del secretario general de la ONU, que dice que llevamos 2 meses de calor y que récord en todo el planeta y que estamos jugando la ruleta rusa. Y da unas declaraciones bastante dramáticas donde dice que el final de la era de los combustibles fósiles es inevitable y pidió el veto a la publicidad relacionada con este sector. Dice que todo el futuro depende de las decisiones que tomen o dejen de tomar los líderes actuales, especialmente en los próximos 18 meses. Es la hora de la verdad. Y dice, hay 80% de probabilidades de que la temperatura media anual supere el límite de 1.5 grados Celsius en al menos uno de los próximos años. En 2015 la probabilidad es casi nula. ¿Por qué? Porque el límite de 1.5 y de 2 grados se había considerado que era, si rebasábamos ese límite, las consecuencias podían ser dramáticas, y lo que se está viendo es que lo estamos rebasando mucho antes de lo que se había planteado, y es porque no se han tomado las medidas de manera seria, ¿no? Y una cuestión importante también en qué se debe hacer es que el 1% más rico emite la misma cantidad de carbono que 2/3 de la humanidad. Entonces, un punto importante. Y ahora, ¿cuáles son las preguntas que estamos trabajando en el Instituto de Física? Entonces, déjame plantearle las preguntas. Uno es el papel vital de las nubes en las predicciones de los efectos de calentamiento global. Es un efecto que es muy grande para ser ignorado, lo vamos a discutir, pero es demasiado local para ser simulado en esas computadoras tan grandes. Es decir, realmente no se pueden meter fácilmente, y entonces pues, los escenarios posibles son muy dispares.
Otra pregunta importante es, ¿están aumentando los eventos catastróficos debido al calentamiento global? Han habido muchas inundaciones en los últimos años. Por ejemplo, este es el Tula 2021. Recientemente el huracán Otis, que se pasó de tormenta tropical a huracán 5 en unas pocas horas, lo cual nunca había sido visto eso, ¿no? Eh, y la pregunta es, ¿realmente es una percepción que tenemos o realmente está pasando? ¿Hay más huracanes o hay los mismos pero más intensos? ¿Qué es lo que va a pasar? Y luego hay otra pregunta muy importante que se llama, ¿dónde están los límites donde ocurren esos cambios irreversibles? Esto le llaman tipping points. Y para ponerles un ejemplo muy simple de lo que son tipping points, imagínense que ustedes están calentando agua, están hirviendo agua con arroz. Entonces, mientras ustedes tengan agua que está hirviendo, el arroz no se quema. ¿Por qué? Porque todo el calor que le están metiendo con el fuego se utiliza para pasar el agua a su forma gaseosa y para eso están rompiendo los enlaces entre los átomos y eso cuesta energía. Entonces, toda la energía que le están metiendo se utiliza en cambiar la fase del agua, pero el sistema no se está calentando. Entonces, ustedes dirían, pues no está pasando nada porque el sistema no se calienta. Pero en el momento en que se acaba el agua, el arroz se quema inmediatamente y dramáticamente sube la temperatura. ¿Por qué? Porque ya no hay agua que esté cambiando de fase. Lo mismo pasa con el hielo. Ustedes, si tienen una hielera, tienen una mezcla de agua con hielo, pues los refrescos van a estar ahí en 0 grados mientras haya hielo, porque el hielo, toda la energía que se chupa de la atmósfera, se está usando en derretir el hielo y eso cuesta mucha energía. Es el calor, se le llama calor latente. Entonces, en el momento en que se acaba el hielo, entonces ya la temperatura empieza a subir dentro de la olla. Y eso es lo que se le llama un tipping point, porque parece que no pasa nada, pero en realidad sí está pasando. Y cuando se llega al límite, ya la situación puede ser irreversible. Entonces, en el planeta Tierra, pues uno puede decir, bueno, pues mucho del calor se está chupando en esa fusión de los glaciares. Entonces, cuando se acabe el hielo del Polo Norte o los glaciares del Polo Sur, pues entonces la situación puede volverse rápidamente dramática. Y eso es un ejemplo de tipping point. Eh, y bueno, ¿y por qué? Antes de entrar, ¿por qué se generan los huracanes y por qué se piensa que va a tener un efecto importante en los huracanes? Hay que entender cómo se generan los huracanes. Entonces, los huracanes se generan son pequeñas perturbaciones bajas de presión que se ven amplificadas y eventualmente, debido a dado que la Tierra gira, cuando uno tiene una masa algo que se mueve con cierta velocidad, aparece algo que se le llama el efecto Coriolis, que da una fuerza y esa fuerza, en el caso de los huracanes, los empieza a hacer rotar. Entonces, en el hemisferio norte, la rotación es el sentido de las manecillas del reloj, en el hemisferio sur es al revés, y típicamente los huracanes que afectan a México se producen perturbaciones en el océano aquí enfrente de África, y estas perturbaciones van viajando y le pegan aquí a México, en el Golfo de México, y pueden irse hacia el norte. O en el caso del Pacífico, se generan aquí en esta zona de convergencia que se le llama, bueno, es una zona de convergencia aquí y esta va hacia el norte. Los huracanes generalmente, cuando hay poco viento, pueden llegar a pegarle al Pacífico. Se dan cuenta que en general hay menos huracanes que le peguen a México en el Pacífico. De hecho, por eso hay menos humedad, llueve menos en la costa del Pacífico que en la del Atlántico. Eh, y bueno, ahora, ¿qué tienen que ver el calentamiento global con esto? Bueno, resulta que los huracanes pueden verse como máquinas térmicas. Si nosotros hacemos un corte transversal de un huracán, lo que sucede es que aquí hay una baja presión. Esta baja presión va chupando al aire, pero como ya les expliqué, el aire empieza a circular. Pero lo que alimenta esta circulación es el océano caliente. Entonces, cuando el océano está a más de 26 o 27 grados, el aire empieza a moverse sobre el océano y empieza a chupar el calor del océano a 27 grados. Entonces, cuando se calienta mucho, sucede lo que pasa con un globo de Cantoya. En un globo de Cantoya calentamos el aire se empieza a expandir, le baja la densidad, entonces como el aire que lo rodea es más denso, pues entonces flota y empieza a subir. Y es lo que pasa aquí, empieza a subir y empieza a subir rápidamente. Y al subirse rápidamente, se empieza a expandir el globo de Cantoya y eventualmente llega a estas capas superiores, que es la troposfera. Ahí está en contacto con aire mucho más frío, que está a menos 73 grados, y además empieza a perder el calor hacia el espacio por radiación, entonces eventualmente se empieza a enfriar de manera isotérmica, y luego cuando se enfría otra vez vuelve a caer rápidamente y se cierra el ciclo. Entonces esto es un ciclo con el aire,
Aquí cuando sube el aire, bueno, va produciendo todas estas bandas nubosas y esto genera las bandas nubosas de los huracanes y esto se puede representar en un diagrama P por B, que esto mismo se puede hacer con un pistón, es decir, si uno tiene un pistón con aire, lo calienta de manera isotérmica, se va calentando, se expande, luego le quitamos el calor, pero entonces se empieza a tener este mismo efecto que está aquí. Eventualmente lo ponemos en contacto con un baño frío y se contrae. Y esto es un ciclo, y este ciclo se le llama ciclo de Carnot, que es el ciclo más básico que se estudia en termodinámica. Entonces, de hecho, es una máquina térmica porque lo que se está haciendo, se está sacando energía de una fuente caliente, que es el océano, y se emite el calor a una fuente fría. Y lo que se saca aquí esto es energía, lo podemos pensar como energía que sacamos de esta fuente de energía, usamos parte lo regresamos a la atmósfera superior, pero parte lo sacamos en algo que se le llama trabajo. El trabajo es algo que se puede hacer para hacer energía mecánica. Y esto para que funciona como una manera muy simple de explicarlo es con una locomotora. Tenemos una fuente de calor, que es la caldera. Aquí tenemos vapor. Ese vapor se utiliza para mover un pistón. El pistón genera trabajo, que es lo que se utiliza para mover la máquina de vapor y eventualmente cuando se expande el pistón, se enfría el gas y se tiene que regresar a la caldera y eso es lo que hace que trabaje la máquina. Entonces, lo que sucede es que lo pueden pensar como que la energía que sacan es como una cuenta de banco, donde ustedes sacan de la cuenta de banco, sacan dinero, parte lo usan para pagar la renta y parte para pues, otros usos, que sería lo que se le llama trabajo. Y aquí por conservación es que lo que ustedes puedan disponer, digamos, de dinero es lo que sacaron de su cuenta de banco menos lo que usaron para la cuenta, menos lo que usaron para la renta. Y esto nos lleva al concepto de eficiencia térmica, que nos dice que el dinero que ustedes pueden usar digamos, la eficiencia es el dinero que a ustedes les queda en otras cosas que no sea la renta, dividido sobre lo que sacaron sobre el banco. Si lo multiplican por 100, les da la eficiencia. Entonces, si ustedes tienen una eficiencia del 0%, es que todo su dinero se les va a pagar renta. Si tienen del 100%, significa que pues todo el dinero que sacaron lo vuelven trabajo. Ahora, la segunda ley de termodinámica les dice que nunca pueden dejar de pagar renta. Siempre la eficiencia es menor, porque siempre tienen que pagarle la renta a la naturaleza. Y de hecho se demuestra que la eficiencia del ciclo de Carnot depende de la diferencia de temperaturas que hay entre la fuente caliente y la fuente fría sobre la fuente caliente. Entonces, si ustedes tienen que el océano se está calentando, esto significa que la eficiencia está aumentando. Además, le pueden sacar más calor y entonces los huracanes deberían de producir más trabajo. Ahora la pregunta, ¿qué es el trabajo de los huracanes? Pues el trabajo de los huracanes se puede medir. El trabajo, toda esta destrucción que ven, en realidad es el producto de el trabajo que usa el huracán, que hace el huracán. Porque el huracán genera energía cinética, que es la energía cinética del viento, que es lo que destruye todo. Y se puede medir. Cuando ustedes tienen movimiento, pues la energía cinética es proporcional a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Es decir, cualquier objeto que se mueva, pues tiene esta energía. Entonces, en el caso particular del aire, el aire tiene una masa y pues tiene cierta velocidad. Entonces, cuanto más velocidad tenga el huracán, pues la energía cinética crece como el cuadrado de la velocidad. Es decir, si yo duplico la velocidad para cierta masa de aire, si yo triplico, la energía cinética va a ser 3 al cuadrado, va a ser 9 veces más grande. Y si yo cuadruplico, entonces va a ser 16 veces más grande la energía cinética, ¿no? Entonces va como al cuadrado. Entonces un pequeño cambio en velocidad pues se traduce en una energía muy grande cinética. Y eso es lo que destruye, ¿no? Eh, y eso lo podemos medir. Entonces hay algo que se define, que es la energía cinética acumulada, que es lo que estudiamos nosotros, que es cuánta energía se tiene acumulada debido a un huracán y que se define como el cuadrado de la velocidad de los vientos tomados cada 6 intervalos de 6 horas. Y entonces esto nos dice qué tanta energía tiene un huracán y si sumamos todos los huracanes de una temporada, tenemos cuánta energía se sacó durante toda esa temporada. Entonces eso ya nos permite medir a una escala muy grande, una escala macroscópica, la energía de los huracanes y la energía de una temporada de huracanes. Ahora, ¿por qué es importante esto? Si ustedes ven esto que tenemos aquí, entonces lo que alimenta a los huracanes
es el calor del océano. ¿Y cuál es el problema? Esta es la temperatura de los océanos para diferentes meses. Este es el promedio que se tenía en 1982-2011. Este es el promedio en el 2023. Nunca había estado tan caliente el mar, el océano, desde que se tienen registros, claro. Y esto es la temperatura en el 2024. Entonces se dan cuenta que la situación es bastante dramática porque nunca había estado tan caliente el mar. Y además, bueno, hay otras cosas. La receta para hacer ciclones es tener un océano caliente, tener mucha humedad en la atmósfera. Entonces el año pasado estaba muy caliente el mar, pero había poca humedad en la atmósfera porque hubo un fenómeno que se le llama Niño. Este año tenemos la Niña que hace que vamos a tener más y por eso la predicción es que pues esta va a ser una temporada muy activa y muchos dicen que va a ser la más activa de la historia, ya veremos. Otra receta es que haya vientos cruzados calmos, pero hay muchos otros efectos que juegan un papel, como vamos a ver, como, por ejemplo, qué le pasa a la dinámica del océano, porque el océano, cuando tenemos el huracán también mueve al océano, mueve el agua y entonces ahorita hace poquito descubrió un efecto que en realidad mucho del calor se está metiendo debajo del océano, pero también qué pasa con la actividad solar, qué pasa con las erupciones volcánicas. Entonces, muchas de estas cosas pues no están claras, ¿no? Y como no están claras, pues la gente que está, digamos, en contra dice, bueno, en realidad como no saben, pues pues yo no creo mucho, ¿no? Es, digamos, ahora que hemos trabajado en el Instituto de Física, hemos trabajado mucho, bueno, no sé, bastante en estas cuestiones de qué tanto está pasando. Y para eso hemos estado estudiando justamente estas cuestiones como la energía ciclónica acumulada y nos ha interesado estudiar el Océano Atlántico. ¿Por qué? Porque es el que tiene un efecto más importante sobre México, que son los huracanes más destructivos. No hemos estudiado mucho el Pacífico Este. La razón es que hay menos datos y en general pensábamos que le pegaban menos los huracanes, pero ahora, bueno, ya estamos pensando después del huracán Otis abordar este problema, pero hemos abordado el Pacífico, que hay muy buenos datos, y además hay menos interferencia, digamos, de islas, etcétera. Entonces, siempre lo hemos estudiado como de referencia, ¿no? Como una especie de testigo. Entonces, déjenme, les voy a platicar algunos resultados rápido por la falta de tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Pues miren, estos nuestros datos, digamos, y lo que se hace es tomamos la energía ciclónica acumulada en función de los años y tenemos estas secuencias de tiempo. Esto es para el Pacífico Este y este es para el Atlántico Norte. No sé si esta ventanita que está aquí la voy a poner más para aquí para que no les interrumpa. Entonces, se dan cuenta que es curioso, hay datos de 1850, hay que hacer toda una curaduría de datos que también es importante. Estos datos, ustedes dirán, ¿cómo se le hizo en 1850? Pues había reportes de datos y de estaciones meteorológicas. Hay incertidumbre en los datos, ya los datos después de 1985 son mucho mejores y aquí pues se puede ver que sí está pasando algo en el Atlántico. Esto es para el Océano Pacífico y se ve que no está pasando gran cosa ya desde ver los datos, pero aquí sí se ve que está pasando algo en el Atlántico. Y nosotros lo que usamos es herramientas de sistemas complejos, que son las herramientas las podemos dividir en dos grandes tipos, estadísticas y las que miden la dinámica, intentando dilucidar la dinámica de las ecuaciones y lo que digamos, ciertas características de las ecuaciones. Entonces, hoy no voy a hablar mucho de esto porque es un poco más complicado explicarlos en 15 minutos, pero las herramientas estadísticas son bastante sencillas porque en general, especialmente los universitarios, pues se estudia mucho más eso, entonces esas son herramientas mucho más comunes. Una, ya lo vemos aquí, son las herramientas de visualización que son cualitativas, como aquí ya les puedo decir que algo está pasando porque estos últimos datos están arriba de lo que se había visto antes. Si trazamos una línea, aquí se ve que ya es pues más, de manera más persistente. Y nos interesa ver cuestiones como la predicción, la continuidad de los datos, la dinámica, es decir, cómo se da en el tiempo. Y tenemos diversos bancos de baterías de métodos para analizar estos temas, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de los temas es que no basta con decir, bueno, aquí estamos viendo que los datos están más arriba. La pregunta es, bueno, ¿cuál es el promedio? Y los promedios también dependen. Como es algo que pensamos que está variando en el tiempo, estamos pensando que los promedios también pueden estar variando en el tiempo. Entonces, esto requiere hacer, por ejemplo, lo que le llaman una estadística usando ventanas, es decir, aquí tenemos los datos y tenemos que los datos tener que
sacar promedios por ventanas. Y entonces las ventanas pueden ser, los promedios pueden ser cada 6 años, cada 12 años, cada cierto número de años, y vemos cómo dependen los resultados de las ventanas de tiempo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la energía acumulada del Atlántico Norte. Aquí tenemos, estos son los promedios, si tomamos ventanas de 6 años, que ya nos dice que aquí, si tomamos con 6 años, aquí tenemos la media, nos está diciendo que sí, que la media de los huracanes sí está subiendo. Perdón, esta es la media, sí, esta es la media, que nos dice que sí, la energía promedio de las temporadas de huracanes sí está subiendo. Y aquí tenemos, esta es la desviación cuadrática media que nos mide qué tan variables son las temporadas. Y nos está diciendo que también de alguna manera está midiendo. Ahora, si nosotros tomamos una ventana 22 años, pues los efectos de los últimos años pues van a ser menores, entonces este efecto se ve suavizado, ¿no? Pero también se sigue viendo que es mayor. Entonces aquí se ve que en el Atlántico Norte pues sí hay cierto efecto. Eh, si lo vemos en el Pacífico Noroeste, de hecho lo que se ve es que no está pasando nada, inclusive aquí se ve que hay menos, ¿no? Y una cuestión importante que encontramos que es muy interesante es que la variabilidad, si nosotros medimos la media respecto a las fluctuaciones, se ve que si una relación lineal hay cierta correlación, me está diciendo que no solo hay tormentas más grandes, sino que además hay más fluctuaciones, es decir, que puede haber algunas temporadas donde no vea nada y luego veo unas extremas. Entonces los eventos me está diciendo que son más extremos, ¿no? Eh, bueno, esto me lo voy a saltar, también nos está diciendo lo mismo. Y esto es más o menos cómo se ven las temporadas de huracanes. Entonces aquí vemos las últimas temporadas, si lo vemos desde el 2016, pues todas son arriba de lo normal, extremas, etcétera, ¿no? Y aquí está la 2024 que estamos esperando. Entonces cada dato para nosotros significa una espera de un año, ¿no? Y otra cuestión interesante es cómo se distribuyen cuántos huracanes extremos tenemos o cuántas temporadas extremas tenemos respecto a la media. Entonces, esta es las temporadas de huracanes, cuánta energía tienen, y aquí vemos cuántas temporadas hubo que tienen esa distribución. Entonces aquí tenemos los extremos. Entre 1984 y 2021, lo que vemos es que tenemos un chorro eh, digamos, de temporadas que han tenido una energía extrema. Esto es cuando le toman de 1850 a 2021, pues se ven que no se ve eso. Pero si le quitan esos datos, pues ya se empieza a ver. Y una cuestión interesante es, ¿se puede medir si se distribuyen o no? Ustedes han oído hablar de la campana gaussiana, ¿no? Por ejemplo, si ustedes ven las calificaciones, por ejemplo, de los estudiantes, o ven las alturas de las personas, o ven el peso de las personas, pues sí ve lo que se le llama una curva gaussiana. ¿Por qué? Porque en matemáticas se demuestra que cuando uno tiene algo que depende de muchas cosas que son aleatorias, la suma de ellos sigue esa distribución que se le llama gaussiana. Entonces, no es que las personas se pongan de acuerdo para sacar ciertas calificaciones o para comer menos, sino que cuando uno suma, la calificación es la suma de muchas cosas aleatorias, o el peso de una persona, o la altura de una persona, y entonces sale una distribución gaussiana. Y lo que se ve aquí es que pues no, aquí en los huracanes pues no pasa eso, se ve que hay un exceso de extremos, de eventos extremos. Esto se puede, digamos, hacer de una manera mejor si se toma el logaritmo en el eje Y, donde la curva gaussiana se ve como una parábola, y aquí se ve claramente que esto está pues en realidad un orden de magnitud mayor, es 10 veces más grande de lo que uno esperaría con efectos aleatorios. Entonces aquí pues nos dice algo está pasando. Y estos eventos son los que más importantes son, porque son los eventos extremos, ¿sale? Entonces, esos eventos extremos son los que tienen mayor eh, poder de destrucción, y de hecho es lo que se le llaman los cisnes negros, porque como pasan menos seguido, pues tenemos menos estadística con ellos, de ellos, y sigue una distribución diferente. Y de hecho, ellos lo que llevó, por ejemplo, la central nuclear de Fukushima, los ingenieros que diseñaron la altura de las barreras anti-tsunami dijeron, bueno, pues es muy improbable que tengamos un tsunami de 10 metros de altura, porque eso calcularon que pasaría cada 40.000 años, entonces eso pues ya para ese entonces la central nuclear pues estaría desmantelada, aunque no se supiera qué hacer con los desechos, pero bueno. Y lo que pasó es que pues vino un tsunami en un periodo de 30 años, ¿no? Y justamente porque la estadística estaba mal hecha. Entonces eso es lo que se les llama cisnes negros, algo que uno cree que no puede pasar, pero que sí pasa.
Entonces, para hacer eso requiere un tipo de estadística diferente que se le llama estadística de ranking y es muy sencillo estudiar. Por ejemplo, aquí me tomé los influencers, que nada más conozco aquí a Kimberly Loaiza, y Eugenio Derbez, pero esto lo que se hace es un ranking, ¿no? Se puede hacer, los rankings se puede hacer con los tenistas que ganan más, con los actores que ganan más dinero, con lo que quieran, ¿no? Con los influencers, aquí tenemos influencers, entonces el ranking es ordenarlos de manera, en primer lugar se pone el que tiene más seguidores, digamos, y entonces el ranking número uno, Kimberly Loaiza, que tiene 36 millones de seguidores, segundo lugar, Dana Paola, 34, y así se van, ¿no? Y entonces estos son los cisnes negros, que son los que todos los niños, digamos, sueñan con ser como ellos, ¿no? Aunque haya millones que nadie conoce, pero estos son los que todos conocen y la gente no se fija en los millones que están abajo, sino que quiere ser como estos poquitos, ¿no? Eh, lo mismo puede hacer uno con las temporadas de huracanes. 2005, pues temporada récord, 2004, 2017, y uno los va rankeando. Y entonces nosotros tenemos una ley que habíamos trabajado en otros contextos, pero que resulta muy buena, que nos ha dado muchos éxitos, digamos, en muchos contextos muy diferentes, que nos permite rankear cualquier cosa con dos parámetros, ¿no? Y en general, esos dos parámetros, aquí tenemos el ranqueo, aquí tenemos entonces el ranqueo, aquí está la temporada más potente, etcétera. Las ranqueamos las temporadas de acuerdo a su potencia. Y lo que vemos es que, bueno, aquí tenemos los huracanes, la temporada más violenta, y tenemos esta ley. Y esta ley tiene que ver con los procesos dinámicos y tiene dos constantes que le llamamos A y B. Y esas las ponemos aquí. Aquí las podemos ir también evaluando utilizando ventanas deslizantes. Y lo que ven es que la más importante para determinar la estadística de las temporadas más violentas están aquí, se ve en el Atlántico Norte, se ve que sí, algo hay indicios, ¿no? Y se ve aquí una banda muy clara que les está diciendo que algo diferente está pasando. Obviamente no les voy a decir todos los detalles porque ya me quedan pues, 5 minutos, pero quiero que se den una idea. Y entonces, conclusiones de esta parte. Entonces, hay indicios en el Atlántico Norte, nada en el Pacífico. Y esto, nosotros sacamos nuestros trabajos, los hemos hecho del 2020 al 2023, nuestros artículos, pero coincide con un informe que hizo la NASA en el 2023 y el panel de cambio climático, donde sí hay indicios, pero no es tanto como se esperaba, que es lo mismo que decimos nosotros. ¿Y por qué no es tanto como se esperaba? Bueno, esas son las preguntas abiertas, pero esto no es para que Trump se aproveche de esto, sino que son preguntas científicas, ¿no? Porque puede ser que la troposfera se esté calentando y está bajando la eficiencia de los huracanes, puede ser que haya menos vientos calvos y hay cierta evidencia paleoclimática en las Bermudas de que esto es así, estudiando, bueno, en fin, puede ser que la dinámica oceano-atmosférica no la tengamos bien estudiado, puede ser que hay un punto crítico no descubierto, que depende cuando lo pasemos, ya los huracanes sean terriblemente violentos. Lo que sí hay mucha evidencia es que hay más lluvia y más inundaciones, porque al subir el nivel del mar, no puede desalojarse tan fácil los ríos y de hecho ahorita han habido unas inundaciones terribles en Brasil que han dejado devastado Sao Paulo y destruido fábricas, etcétera. Bueno, ya voy a pasar en los últimos 5 minutos que me quedan a otro tema que estamos estudiando que es muy importante, que son las nubes. Las nubes son fundamentales en los escenarios posibles del calentamiento global. ¿Por qué? Porque para una concentración dada de CO2, los modelos nos pueden decir que pues los 2 grados los podemos alcanzar, digamos, en 2030 o 2060, y entonces depende del tipo de modelos, pero nadie se ha puesto de acuerdo sobre el efecto de las nubes, y la razón es que ahorita vamos a decirlo, es que un aumento de 3 al 5% de la cobertura absoluta de las nubes bajas sería suficiente para compensar el calentamiento global. Entonces, pero el problema de las nubes es que es un efecto muy importante, pero que generalmente se desprecian en los modelos. ¿Y por qué? Porque de repente el día de hoy está nublado y entonces la reflexión de las nubes hace que baje la temperatura. Ya hemos visto en los últimos días cómo ha bajado dramática la temperatura con las lluvias en la Ciudad de México, ¿no? Y entonces eso hace que baje la temperatura, pero pues si mañana deja de haber nubes, pues ya otra vez empieza a hacer calor, etcétera. Entonces es difícil hacerlo y los modelos pues no lo pueden tomar en cuenta porque las nubes es algo muy local. Entonces
Es muy importante para ser despreciado, pero muy difícil para ser ciudadano. Entonces, otra vez, nosotros hemos estado trabajando especialmente con las nubes estratocúmulos, que además producen patrones muy bonitos. Originalmente nuestro interés fue un poco estético, la verdad, eh, pero refleja muy fuertemente la radiación, ¿no? No vamos a entrar en esto. Entonces, aquí nadie se... También puede ser el efecto contrario. De hecho, si estas nubes, los estratocúmulos, desaparecieran, entonces podrían producir un calentamiento global de 8 grados 8 grados centígrados por arriba de lo que son los 4 grados centígrados. Entonces podría ser un efecto muy dramático. Entonces las nubes nos podrían ayudar, o si el calentamiento global dispara que desaparezcan las nubes, como se ve aquí, pues entonces se amplifica y entonces sí sería terrible, ¿no? Entonces, bueno, nosotros, ¿qué es lo que hemos estado haciendo? Lo que hemos estado haciendo es utilizar un enfoque de sistemas complejos. Los sistemas complejos, como les dije, utiliza variables a cierta escala macroscópicas, digamos como promediando diversas cosas y tratando de agarrar lo más importante a una escala dada. Entonces nosotros esto lo hicimos pensando en modelos físicos muy interesantes que se utilizan para describir el ferromagnetismo en metales y la superconductividad en materiales. Digamos, ¿qué es lo que podemos aportar a los físicos? Nosotros los físicos lo vemos diferente a como lo ven los meteorólogos, etcétera, ¿no? Entonces lo que tratamos de describir es la cobertura de las nubes. Nosotros decimos, bueno, ¿qué fracción de la Tierra está cubierta por una fracción de nubes, dependiendo de las condiciones de humedad, temperatura, etcétera, ¿no? Y entonces pueden existir, sabemos, estas son fotos de satélite, que pueden haber campos cerrados de nubes, pueden haber campos más abiertos, campos desorganizados, y lo que se trata es encontrar cómo esas macro variables pueden describir esto. Entonces, y lo que hacemos es, pues, tomar en cuenta, digamos, un poquito el balance energético que ocurre en las nubes, es decir, cómo contribuye el calor, la humedad, la precipitación, la radiación, y cada uno de estos temas, bueno, lo que hemos hecho nosotros cuando empezamos a estudiar esto, pensamos que era algo, en una tesis de licenciatura de una alumna mía de que tuve hace unos poquitos años, pensamos que esto era algo relativamente estudiado, pero nos dimos cuenta que no, que todos eran trabajos en revistas muy importantes, muy recientes, y lo que hicimos fue hacer modelos, ya no voy a entrar mucho, hacer modelos macroscópicos utilizando lo que le llaman ecuaciones estocásticas, que eso ya lo estaba haciendo algunas personas, pero nosotros nos dimos cuenta que teníamos que utilizar ecuaciones estocásticas que además contuvieran la no linealidad, que eso es importante. Entonces, lo que hemos hecho ya, ahorita me voy rápido porque se me está acabando el tiempo, entonces tenemos los parámetros de nuestros modelos que ajustamos de datos satelitales y podemos generar diagramas de cobertura nubosa. Luego nos dimos cuenta que la cobertura nubosa, pues bueno, tenía estos patrones muy bonitos, así como de borregos. Entonces los primeros modelos pues eran así, ¿no? Como que no tiene mucha estructura. Sí, si uno cuenta qué regiones están ocupadas con nubes aquí y aquí, más o menos sí le pegamos, pero no tienen estos patrones. Entonces dijimos, bueno, pues ya lo queremos hacer más bonito, pues entonces empezamos a tomar lo que se llama transformadas de Fourier y empezamos a ver esa estructura que tenía y la tratamos de reproducir utilizando ecuaciones. Entonces, eventualmente mejoramos nuestras ecuaciones utilizando esas ecuaciones no lineales que vienen de la física. Y entonces ya voy a acabar, en nada más dame 2 minutos para acabar porque estoy sobre la hora. Aquí se ven. Entonces, estos podemos sumarizar o esto es, digamos, la conclusión. Miren, estas son las fotos, por ejemplo, de satélites. Aquí tenemos estos que se le llama transformadas de Fourier, que nos dicen más o menos cuál es la periodicidad que tienen estos patrones. Estos son los patrones reales. Estos son los modelos que se usaban, que son modelos, digamos, unos modelos similares a los modelos lineales nuestros, pero pues que no tienen toda esa estructura. Esto es cuando le ponemos nuestros términos no lineales, ya se empieza a parecer más a los patrones reales. Y esto es cuando ya le pusimos unos términos que se les llama convectivos, ya se dan cuenta que ya empieza a salir esta estructura de borreguito y ya le genera esto que se parece mucho a los patrones reales. Y también pudimos explicar otros patrones que son estos patrones de tubo que están aquí, inclusive los tipos de defectos que ocurren en las fotos, y estas son las transformadas de Fourier que se ven muy bien. Entonces, este es nuestro trabajo. Y además quiero acabar aquí con una nota triste, pero sí la quise decir porque estamos muy enojados y a ver si nos ponen por ahí hablando de influencias un like en nuestra noticia, porque nuestro trabajo lo hicimos con Diana Monroy, que es una
estudiante brillante que viene de la sierra de Veracruz, de un pueblito muy chiquito. Su tesis de licenciatura sacó este artículo y cuando estábamos haciendo este artículo, pues había un mexicano que estaba trabajando con un grupo de Israel del Weizmann y entonces nos presentó a esta persona que se llama Ilian Koren. Tuvimos algunas videoconferencias, le mandamos nuestro trabajo, etcétera, pero realmente nos dejó de contestar los correos, etcétera, ¿no? Y entonces, pues nosotros ya dijimos, bueno, pues no queremos ya trabajar. Dijimos, bueno, pues vamos a dejar, ya no vamos a colaborar con ellos. Finalmente nosotros ya tenemos todo. Sacamos nuestro artículo en 2021 y entonces en el 2023 vemos este artículo que sale en Physical Review Letters, que no sé si sepan, pero es la revista, digamos, más famosa de física del mundo. Y no solo eso, sino que los editores lo ponen como la noticia del mes. Dicen, ahora sí se va a poder determinar los campos de nubes, porque esto sugiere cómo usar los datos satelitales, ¿no? Y se ven, y bueno, ponen estas figuras y obviamente no nos citaron. No solo no nos citaron, entonces tuvimos que escribirle al editor, entonces empezar como a decir, bueno, abrir como un caso casi judicial, donde pues llevamos las de perder, porque este es de un instituto muy famoso, que es el Instituto Weizmann. No hemos escrito a ellos, ahorita estamos peleándonos, digamos, con los editores de Physical Review Letter. Ya perdimos la primera ronda, porque lo que hicieron fue dijeron, bueno, pues esto ya lo evalúan los árbitros y ellos han de saber, pero los árbitros pues no conocían nuestro trabajo, ¿no? Entonces eh, pues estamos muy tristes porque, digamos, esto lo ponen así como la revista más importante del física del mundo, lo pone como la noticia más importante del mes de septiembre de 2023 y desprecia el trabajo hecho por un estudiante de la Facultad de Ciencias de la licenciatura, hecho en 2021, ¿no? Entonces, pero bueno, son cosas que desgraciadamente nos pasan cuando venimos de países que, digamos, no están en el top 10, ¿no? Digámoslo así, dentro de los influencers de la ciencia. Bueno, entonces, conclusiones. Hay evidencia de mayor energía acumulada en el Atlántico Norte, pero una cosa importante que hemos sacado en nuestros trabajos es que a mayor energía ciclónica acumulada hay más variabilidad y hemos dado una descripción en términos de variables macroscópicas de la cobertura nubosa y esto es bastante importante para incluir en los modelos, pero hay mucha incertidumbre y se determinaron los parámetros mediante fotos satelitales. Y ya para acabar, quiero decir que estas incertidumbres en el debate científico son propias de la ciencia, como ven, así como también las tranzas y todo eso son propias de la ciencia. Pero, eh, pero pues lo que pasa es que hay gente que utiliza todo eso para, eh, digamos, impulsar una agenda política determinada, ¿no? Pero aquí hay un fenómeno que yo le diría que es el fenómeno, que es la evaluación de riesgos. Como en la central nuclear de Fukushima, si tú puedes hacer una pared de 3 metros y eso te evita un accidente nuclear, pues sí vale la pena hacerlo, aún si no sabes, ¿no? O lo mismo es como cruzar el periférico. Si todos los expertos te están diciendo, casi todos, que si cruzas el periférico caminando te pueden atropellar, si tú lo cruzaste 15 veces, bueno, pues igual tuviste suerte, pero tal vez la 16 sí te atropellan. El riesgo muy alto. Mejor toma el puente y ahí igual y te asaltan, pero el riesgo no es tan grave. Entonces hay que hacer un análisis de riesgo que es el principio de precaución. Si casi todos te están diciendo que puede pasar y estás viendo que hay más sequías, etcétera, pues el principio de precaución te diría, bueno, pues tómalos en cuenta. Entonces aquí cierro y pues abrimos la sesión de preguntas, ¿de acuerdo? Marta González Ángel le pregunta, ahora que con Otis se comprobó que una depresión tropical puede convertirse en un huracán de categoría 5 en cuestión de horas, ¿los modelos de predicción pueden ser eficaces para predecir dichos comportamientos? No sé Bu- si le leo otra o de una. Bueno, no, prefiero las contestando una por una. Ok, va. Sí. La respuesta es, casi todos los expertos pues estaban muy sorprendidos. Yo inclusive lo vi al día antes y dije, bueno, esto sí se ve feo, pero no pensaba que fuera a pasar a categoría 5 tan rápido. Y de hecho, para predecir, digamos, los huracanes de manera precisa, ni siquiera con las fotos satelitales basta. Inclusive saben que hay en Estados Unidos el centro de huracanes pues necesita enviar aviones y necesitan hacer un sondeo. Entonces, mucho más exacto para saber qué va a pasar. Entonces, tan rápido, era muy difícil saberlo, aunque era difícil saberlo y fue algo muy inesperado, ¿no? Porque no había sido algo nunca visto, ¿no? Entonces, la respuesta es que los modelos, además en esa parte, están menos desarrollados que en el lado del Atlántico, porque en general en la parte del Pacífico,
la tendencia es que los huracanes, en principio se debe decir ciclones, quiero aclarar, porque los huracanes en principio son ciclones que están en el Atlántico técnicamente y los ciclones están en cualquier zona que no sea el Atlántico, entonces técnicamente son ciclones, pero en el Pacífico generalmente se van, ¿no? Entonces, y están mucho menos estudiados. Entonces, se deben de refinar mucho más los modelos, es la respuesta. Gracias, doctor. Alejandro Muñoz pregunta, ¿cuál es la contribución de los sumideros de carbonos oceánicos al cambio climático? ¿Cómo se ven afectados por la temperatura del mar y la circulación oceánica? Bueno, la dinámica del océano es es un tema muy extenso, también sujeto a debates. Yo no sé mucho del tema, creo que hay gente más experta sobre ese tema que habría que consultarle. Lo que sí sé es que, por ejemplo, el efecto de los huracanes respecto a digamos, a la dinámica en el océano, sí, sí tiene un efecto. Digo, sí he leído cosas que supongo que todo el mundo ha leído, que está llevando una acidificación y que está rompiendo los arrecifes de coral, pero la verdad no me considero un experto para opinar más allá de eso. Ya Bueno, estoy de vuelta. Sí. Problemas técnicos. Tenemos una pregunta de Facebook. También invitamos a los que nos ven por las redes sociales que pueden hacer sus preguntas desde los chats del Facebook. Dice, ¿qué medidas de adaptación serían las más viables ante dichos escenarios de cambio climático? Bueno, es un poco como la salud, ¿no? La salud hay primero medidas preventivas y medidas paliativas, primera cosa, y también tenemos que dividirla en medidas globales y medidas locales, ¿no? Entonces, hay escenarios, digamos, locales y a corto plazo de cosas muy, por ejemplo, en la universidad, ¿no? El otro día fui hablando del cambio climático en la universidad, pues fui al centro cultural universitario y tuve que atravesar la plancha de asfalto enorme de los estacionamientos. Y uno dice, bueno, pues como en la UNAM, que somos expertos en cambio climático, tenemos una plancha de asfalto o tres planchas de asfalto enormes y no, pues por lo menos hacemos un canalito y plantamos árboles, porque los árboles traen humedad, bajan la temperatura y generan agua, ¿no? Inclusive. Entonces, pues al UNAM pues tenemos que, y además que se filtre el agua en un estacionamiento. Entonces tenemos que cambiar nuestra actitud en ese sentido, empezar a quitar esos efectos de islas de calor, bajar el efecto de albedo, que es importante, como lo vimos, que es otra cosa de las nubes muy importante, es decir, la reflectividad. Si tenemos una masa negra enorme, pues eso va a absorber muchísimo, ¿no? Entonces tenemos que plantar árboles, eso nos va a dar agua, entonces tenemos que cambiar, esas son medidas locales, ¿no? Otras medidas obvias es que no es posible que tengamos esta movilidad basada en coches. Les pongo otro ejemplo de la UNAM. Hay un Oxxo a la salida de la UNAM que tapa a un señor se le ocurre comprar unas papitas a la salida de la UNAM y entonces genera un tráfico que va desde Cerro del Agua y Eje 10 hasta casi que este, hasta, no sé, hasta veterinaria, por ejemplo, ¿no? Entonces, horas ahí quemando gasolina diario, ¿no? Y parece que no le importa a nadie, por poner un ejemplo, ¿no? Digo, la causa en realidad es el uso masivo del transporte de los coches, que transportan muy poca gente quemando combustibles fósiles, y entonces inclusive uno quiere unir por ejemplo, a Querétaro, que es una distancia de 200 kilómetros, cuando uno lo puede hacer en tren en 45 minutos en otros países, y aquí pues se tiene 5 o 6 horas cuando hay un accidente con los coches prendidos generando CO2. Una cosa absurda, está demostrado que el ferrocarril es 4 veces más eficiente que cualquier otro transporte terrestre, entonces pues no hay que invertir en coches, hay que quitar los coches, poner trolebuses y poner ferrocarriles, y entonces hemos ido en sentido contrario, por ejemplo, se abandonaron las líneas férreas, se puso carga, mientras que los países, ¿por qué? Porque bueno, a nivel, digamos, a nivel de mercado, pues podría ser más eficiente para ese 1%, pues tener compañías de autobuses que tener un ferrocarril que pierde dinero, pero a largo plazo genera beneficios a la sociedad y al planeta. Entonces, si uno lo ve en Japón, en China, en la India, el transporte masivo se hace de manera rápido, eficiente, de manera colectiva, utilizando ferrocarriles, ¿no? Y, por ejemplo, una medida obvia es esa, obvia. No hay que hacer pues, cuestiones obvias, ¿no? Entonces, esas son las medidas que tenemos que tomar ya.
¿sí? Es decir, yo diría que la medida más importante es dejar de pensar en uno y pensar en los demás. Entonces, uno de manera ideal diría, bueno, yo esperaría que los que salen de la UNAM tuvieran tanta conciencia ecológica que no compraran papitas en el Oxxo de salida para no bloquear el tráfico, pero eso no pasa. El segundo que uno esperaría es que las personas que están en esa cola dijeran, no, pues me voy a venir en metro, o no sé, o lo pensaran de otra manera, ¿no? O me voy a ir a deshoras para evitar el tráfico. Eso es lo que uno esperaría, pero desgraciadamente no pasa. ¿Sí? Entonces eso genera esos conflictos políticos que también son temas, ¿no? O sea, las soluciones están ahí, las predicciones están ahí. ¿Por qué no lo podemos hacer? ¿Por qué estamos gastando nuestro dinero en armas nucleares? Bueno, eso también es un tema que estudiamos en física, por cierto, los conflictos, y tenemos trabajos de la física aplicada a los conflictos, porque son hasta cierto punto problemas sociales y políticos, ¿no? Más que científicos. No me quiero extender mucho porque me podría darles otro seminario de eso. Muchas gracias, doctor. Tenemos bastantes preguntas en el Zoom. Pregunta Gerardo Morales Navarrete. Primero, muchas gracias por la charla. ¿Puede mencionar más sobre el hecho de que la temperatura caliente se vaya hacia el fondo marino y algunas implicaciones en la formación de tormentas, ciclones, etcétera? Sí, esa es una excelente pregunta porque como dije, por ejemplo, un huracán cuando pasa, pues le chupa el calor al océano, entonces eso superficialmente lo enfría y entonces es menos probable que haya tormentas, ¿no? En principio. Pero una de las cosas que encontramos en nuestros estudios es que eso es cierto en el Pacífico, pero no es cierto en el Atlántico, y eso lo pudimos medir. Se miden cuestiones. De hecho, cuando hubo un huracán, resulta que hemos encontrado que de alguna manera las siguientes temporadas es más probable que lo tengan, ¿no? Eso se le llama índice de Horst. Y eso nos está hablando que hay una dinámica no entendida en el océano, ¿no? Entonces, como vimos, ese trabajo que les mostré es muy reciente de que en el océano pues tenemos corrientes, tenemos salinidad, tenemos muchos factores. Por ejemplo, una de las cuestiones paradójicas del calentamiento global es que predice que en Europa pues van a ver la temperatura, los inviernos van a ser mucho más crudos porque al derretirse el hielo, pues el agua se vuelve, digamos, la densidad del agua cambia y entonces la corriente del Golfo pues, se va a sumergir y entonces la corriente del Golfo que lleva calor a Europa pues, se va a detener, ¿no? Entonces es una de las predicciones. Entonces, pues yo diría que la dinámica del océano pues tenemos que trabajar mucho más en eso, ¿no? Pero bueno, lo que hacen los huracanes es revolver y entonces parece ser, al parecer, sumerge parte del calor en una capa que está entre la fría y la caliente, ¿no? Eso es lo que se ha visto. Dice Francisco Santiago, buenas tardes, doctor Gerardo, muy asertiva su exposición. Considerando la impetuosa evolución del huracán Boris en Acapulco, Coyuya de Benítez Guerrero en octubre de 25 de 2023, ¿existe alguna investigación respecto a la influencia específica del calentamiento global, cambio climático, en la intensidad y en los efectos extremos provocados? Bueno, yo no desconozco seguramente la gente que trabaja en eso en México, en el Observatorio Tacubaya, en Atmosférica, seguramente lo ha de estar. Nosotros hemos querido empezarlo a hacer, pero por la naturaleza de nuestro enfoque, que es, si se fijan, ha sido por temporada, porque nosotros estamos viendo como algo macro, ¿no? Para no irnos tanto con los detalles, porque esa cuestión detallada de días está fuera, digamos, de nuestra área digamos, de, de la experiencia que tenemos o de las herramientas que estamos usando, ¿no? Pero sí, a mí en lo particular sí me interesa mucho trabajar en eso porque sí me sorprendió. Yo estuve siguiendo al huracán Otis de manera personal y además tenía familiares que tuvieron afectaciones, entonces severas. Entonces sí, inclusive yo me acuerdo haberles dicho que lo veía muy, muy negativo, ¿no? El pronóstico de manera personal, anecdótica se los cuento. Entonces sí me interesaría abordar ese tema. Por el tiempo, me voy a hacer nada más una última pregunta. Las demás preguntas se las estaremos enviando a su correo electrónico o si gusta dejarnos su correo electrónico o algún otro método para Sí, el correo electrónico. contactarlo. Ujú. Sí, Sí, se los dejo aquí abajo en el ¿ok? chat. Y dice Gabriel Arriola, muchas gracias, doctor Gerardo, muy interesante la plática. Mi pregunta es sobre la modificación de la escala para medir la intensidad de los huracanes.
¿Es verdad que se tiene que hacer una modificación debido a que ha aumentado la intensidad en los huracanes? Eh, sí, eso se está debatiendo. Es un tema que se está debatiendo un poco como pasó con los planetas. Pues, como ustedes saben, por ejemplo, Plutón se le bajó de categoría porque se redefinió. Pues hay un debate, ¿no? Pero yo honestamente no lo veo por el momento, ¿no? De nuestros estudios estadísticos, yo lo que vi es que no es inclusive ese que les mostré esa comparación con los influencers, digamos, no se ve todavía una necesidad imperativa de hacerlo, ¿no? Y probablemente lo que vamos a estar viendo los próximos años, como les decía, es el efecto de la humedad y del agua, es decir, que el océano sube, es más difícil que los ríos puedan evacuar el mar, entonces que haya muchas más inundaciones. Y al respecto de Otis les quiero decir una cosa, pudo haber sido mucho peor y tuvimos suerte. Eh, ¿Por qué? Porque primero por las características topográficas de Acapulco, ¿no? Entonces, como es un anfiteatro cerrado, pues toda la descarga de nubes se hace sobre la montaña. Por cierto, nosotros hemos trabajado también sobre problemas del agua, precipitaciones en la Ciudad de México, y donde más llueve, pues es en la Sierra del Ajusco, ¿no? ¿Por qué? Por la cuestión orográfica. Entonces, la topografía de Acapulco podía haber hecho que fuera una tragedia terrible. Entonces tuvo cierta suerte en que la tormenta iba suficientemente rápido para que no alcanzó a estar mucho tiempo en la bahía de Acapulco, pero si hubiera estado más lento, como ha pasado con otros huracanes que no, por ejemplo en Houston o ha pasado en New Orleans, donde el huracán no es un huracán tan grande, puede ser 3 o 4, pero va más lento, la velocidad lineal es más lento, entonces llueve mucho más, entonces los ríos, esa agua, la cantidad de agua que cae en los ríos es muy grande y entonces además amplificado por el hecho de las montañas y amplificado por el hecho de que el mar está más alto y entonces los ríos no pueden desaguar, entonces el efecto es dramático. Entonces, eh, yo diría que para lo que pasó con Otis, uno, tuvimos mucha suerte. Si lo comparamos también, a pesar de todo lo que se ha dicho, eso sí lo quiero decir, en México las casas se hacen de cemento, se hacen de ladrillo. Entonces un huracán como ese en Estados Unidos, pues hubiera sido, la verdad, muchísimo peor, ¿no? A pesar de todo lo que han dicho los medios de comunicación, mi opinión personal es que respecto a lo que pasa en Estados Unidos, aquí para la potencia del huracán, en lo rápido que fue, salimos bien librados hasta cierto punto y pudo haber sido muchísimo peor, por si hubiera, con un poquito menos suerte, si el huracán hubiera ido más lento y que le pegó el ojo directo al anfiteatro de Acapulco, pudo haber acabado muy mal eso. Digo, acabó mal, pero pudo haber sido dramático. Gracias, doctor. Me indican que tenemos tiempo para otras dos preguntas. Ignacio Díaz Galdame dice muchas felicidades, doctor Ricardo. Realiza usted un magnífico trabajo. Saludos. Héctor Alba Sánchez, el efecto de las nubes es reflejar la radiación solar y al mismo tiempo de atrapar el calor de la Tierra. La pregunta es, ¿el equilibrio de estos efectos de las nubes depende de los tipos y distribuciones de las nubes? Sí, depende de las nubes, de la altura de las nubes, los tipos de nubes. Nosotros nos enfocamos a estudiar ese tipo de nubes porque son los más importantes, los que contribuyen más a la reflectividad del planeta Tierra, que se le llama albedo, ¿no? Y ese albedo es muy importante. También les pongo un ejemplo de algo que poca gente sabe, pero y de cómo también cosas que no sabemos, que parecen que nadie se había pensado, influyen. Una de las cosas que también afecta al calentamiento global es el hecho de que el hollín negro sobre la nieve hace que la luz refleje menos, que la nieve refleje menos la luz, se calienta más rápido y entonces se derrite más rápido, simplemente por el hollín. Entonces, el tener una nube que es blanca, que refleja la luz, pues baja la temperatura, pero los diferentes tipos de nubes, no sé, la nube es negra, por ejemplo, pues ya no refleja tanto, etcétera. Entonces, nosotros nos concentramos en los tipos de nube que tienen la mayor cobertura y que los que son más importantes, ¿no? Pero la respuesta a su pregunta es sí. Ok. Jesús Alberto Basto Moreno, con esta pregunta cerramos. Gracias por la conferencia. Quisiera saber si ya se puede establecer una conexión causal entre el calentamiento global y el caso específico de la inusual destructividad del huracán Otis. Y en caso de que sea así, si cree que la explicación de casos puntuales como ese puede ayudar a que se asuma seriamente la necesidad de avanzar
en la implementación de medidas de mitigación y de adaptación? Bueno, ese problema, esa pregunta es muy difícil de responder y es el tipo de preguntas que, es decir, como uno de manera científica que lo pueda demostrar, a pesar de todo lo que digan las noticias, digamos, en Internet, que muchas están hechas para que uno le dé clic y dicen, bueno, sí, fue por eso, sí. Es difícil demostrarlo, pero se piensa que sí, porque ya les dije que un mar más caliente, si tiene una temperatura arriba de lo que se considera normal, en principio sí puede producir una tormenta más potente. Sin embargo, en el Pacífico ya vieron cómo los datos muestran que a pesar de que el mar está más caliente, pues no hay tormentas. Entonces uno como científico no puede tomar los datos que le gustan, sino que tiene que decir, bueno, aquí tenemos océano más caliente, en un caso no pasa nada y en el otro caso sí pasa. Y como no tengo suficientes datos, pues no lo puedo afirmar, ¿no? Ahora, los medios de comunicación, pues tienden a, lo que quieren es generar clics, entonces dicen, bueno, sí fue por esto y fue por esto y fue por esto y fue por esto, pero uno como científico no puede hacer eso, ¿no? Tiene que decir, bueno, tengo unos datos que me dicen que sí y otros dicen que no y no tengo suficientes datos. ¿Qué es lo mejor que puedo decir? ¿Qué necesito hacer? Entonces la respuesta es, como científico, no te puedo dar la respuesta. Sí, esa es la respuesta, desgraciadamente, y tienes que vivir con eso. Y tienes que asumir el riesgo de decir, bueno, pues no sé, puede ser que sí, puede ser que no. Ujú. Lo que sí te puedo decir es que nadie había visto una amplificación así en un día, nadie, en ninguna parte. Y por eso es que nos agarró tan desprevenidos, ¿sí? Porque nadie había visto eso. Ahora, la pregunta es, los datos que tenemos confiables los más confiables son de 1985. Los otros son de 1969, que empiezan los satélites. Y los anteriores son todos reportes de barcos y estaciones meteorológicas. Entonces, y nunca se había visto un cambio tan rápido en CO2. Entonces, pues los científicos pues tratamos de paliar todo eso con parches y luego hay gente que pues, se aprovecha de ese debate para llevarlo agua a su molino, ¿no? Entonces, eso hay que tener cuidado con eso. Muchas gracias, doctor. Lo personal, agradecemos mucho su presentación. Aquí tenemos chicos de servicio social y hacer las analogías con los influencers nos hizo a los mortales entender un poquito más. Muchísimas gracias por este gran trabajo. Y por otro lado, bueno, el programa de investigación en cambio climático agradece mucho su participación y deja abierta esta invitación para futuros eventos. Pues muchas gracias por Y invitarme. adelante. Verdadero placer. Y qué bueno que están haciendo esa iniciativa porque ven que es un tema muy, muy importante. Gracias. La siguiente ponencia es el 20 de junio. Nos acompaña el doctor Jorge Luis Domínguez Juárez y el tema es dinámica energética en sistemas biológicamente inspirados usando difracción de luz en líquidos. Y también tenemos ya nuestro tan esperado curso del espacio académico interactivo del PINC. Lleva por nombre Régimen Jurídico del Cambio Climático, Aspectos Generales. Va a ser totalmente virtual. Lo imparte la doctora Rosalía Ibarra Sarlat y del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Va a ser del 26 va a ser 26 y 27 de junio de las 17 a las 18:30 horas. Les ponemos el correo electrónico en el chat por si es de su interés. Pueden mandar ahí sus datos y les estaremos contestando. Por mi parte es todo. Les deseamos que tengan bonita tarde y muy buen provecho. Hasta luego. Muy bien, muchas gracias entonces.